Buenas tardes, muchachos, a todos. Bienvenidos en honor al tiempo y a la puntualidad de los alumnos Daniel, Jaime, Luis, Marcelo, Marco, Sergio, Buenas tardes, Walter. profe. Comenzamos enseguida. ¿Cómo están, chiquillos? Buenas Bueno, tardes, muy bien. bien, profe. Buenas noches. Hola, buenas Llovido. noches. Chiquillos, bueno, les comento, quedan apenas dos clases fuera de esta. Es decir, tendríamos la próxima semana. ¿Ya? Y se acabó, ¿ya? Así que hay que ir abrochando, si tienen dudas, las últimas dudas, aclararlas ahora. Yo anduve buscando como les prometí, un ejercicio de cálculo conductores. La verdad que se ponen densos, ya no... Lo que pasa es que, a ver cómo se lo digo, porque no se me tan pesado. Lo que pasa es que para nuestras instalaciones, hablemos de casas, habitación, normales de hasta 10 kilowatts de potencia, potencia instalada, no requerimos más allá de un control de 1,5 tal vez para iluminación y de 2,5 para enchufe y de 4 para los alimentadores, las tierras, los neutros que estén ahí, digamos, en la barra de protección, etcétera. No requerimos más que eso. Ahora hay instalaciones que son, son monofásicas, igual que las nuestras, pero un tanto especiales cuando hay que instalar un motor, una puntera, a cierta distancia. Entonces ahí toma, por supuesto, importancia la distancia y las calles de tensión en los conductores, que no pueden ser más allá de si no me equivoco, un 2,7% del total, de los 220. No puede haber una calle de tensión en los conductores mayor a ese porcentaje. Entonces, ahí hay que hacer alguna fórmula, ¿ya? Y ahí tiene que ver la potencia del motor, el rendimiento, el factor de potencia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y eso yo anduve buscando por ahí y encontré un videito interesante, diría yo, que les puedo dejar el link, por supuesto, ¿ya? Es de un profesor de INACAP, un ex colega, donde explica justamente un caso real, pues digamos, de poner un motor a, no sé, 20, 30 metros, ver qué conductor necesitamos, y va más encima subterráneo, qué canalización, etcétera. A alguien le puede interesar y lo podríamos ver. Dura 20 minutos, ni siquiera dura 2 horas. ¿Ya? Hay unas fórmulas de por medio, por supuesto, porque esto es cátedra universitaria, pero fuera de eso, aunque sea cátedra universitaria o no, el cálculo de conductores no es un tema simple. ¿Ya? Pero para que vean ustedes, me gustaría tal vez que lo viéramos, muchachos. ¿Qué me dicen? A mí me gustaría que lo vieran. Veámoslo nomás, pues. Sí, porque yo le puedo mandar el link. Claro, algunos lo van a ver, otros va a durar 2, 3 minutos y se van a salir, otros no lo van a ver. Entonces prefiero verlo aquí cuando estamos todos, pues. ¿Ya? Y yo lo revisé así, bueno, lo fui viendo rapidito, pero me pareció bastante bien explicado, por cierto. Eh, Así que dura 20 minutos, 23 minutos, y me gustaría que lo viéramos. Como les digo, y vuelvo a reiterar, para las instalaciones domésticas, más bien domiciliarias, monofásicas, como las nuestras, ¿cierto? Donde hemos hecho los circuitos, etcétera, etcétera, no requerimos nosotros hacer un cálculo de conductores. Ya sabemos que para iluminación, 1,5. Ahora si quiere hacerlo con 2,5, bien. Para enchufe, 2,5 como mínimo, ¿cierto? Y lo que es alimentadores neutro y tierra desde la barra de protección, 4 milímetros cuadrados como mínimo. ¿Ya? Y por supuesto, con todas las características, libre de halógeno, que sea retardante al fuego, puede ser THHN para las altas temperaturas, bla, bla, bla. ¿Ya? Entonces, como lo vimos el otro día también en la normativa, ¿cierto? Que dice que las uniones tienen que ser soldadas, pueden ir con estos aisladores cónicos, etcétera. Hay una serie de posibilidades. ¿Ya? Y lo bueno del video, que está actualizado, al parecer, bueno, que en realidad de la norma 2003 a la 2023 o 21, las tablas son prácticamente las mismas. Los conductores, si bien es cierto, han mejorado en algunas, sobre todo en la parte, en la cobertura, digamos, en la aislación, ¿cierto? Prácticamente son los mismos. Entonces, él hace referencia, hace un cálculo y va a la tabla. Entonces, me parece bastante adecuado para
conocimiento, a emplear los conocimientos. Por supuesto, insisto, que el cálculo de conductores no es algo simple porque toma en cuenta muchos factores, rendimiento, factor de potencia, qué sé yo, y constantes, ¿ah? De los materiales, etc. Entonces, quizás la parte matemática ahí como que quizás se puede tornar un poco densa, pero yo creo que está bien explicada. Y por último, no es malo tener esta referencia por si ustedes en cualquier momento les ocurre lo que plantea aquí el señor, ¿cierto? Que es hacer una instalación de un motor a cierta distancia, digamos, pasado 20 o 30 metros, que ya el tema de la distancia y la sección de los conductores toma relevancia, porque como ustedes saben, el cobre, si bien es cierto, es un buen conductor, pero tiene una resistencia, pequeña, pero la tiene. Mientras más largos sean los conductores, esa resistencia se torna mayor. Y si es mayor, obviamente va a tener una caída de tensión. Y esa caída de tensión tiene que ser bajo un porcentaje. ¿Ya? Y ahí la menciona, si no mal recuerdo, un 2,71% del total. ¿Ya? Entonces hay que buscar las secciones. Ahora, si hay una caída de tensión muy grande, ¿qué se hace? Se aumenta el diámetro. Hay que aumentar el diámetro del conductor para que la caída de tensión sea menor. ¿Ya? Y eso implica un costo también, ¿por cierto? Aumentar de 2,5 a 4 milímetros es un costo grande. ¿Ya? Bueno, eso, chiquillos, quiero que veamos esto, lo estoy buscando aquí en este minuto. Luego, por supuesto, vamos a continuar o con la norma, ¿cómo se llama? El decreto número 8, con el RIC número 18, que es el de proyectos. Quizás revisemos algún plano por ahí que tengo, un plano original, ¿cierto? Vamos a revisar también, una vez que veamos el RIC número 18, ¿ya? Que justamente norma todo lo que son los proyectos eléctricos, ¿ya? Los formatos, los rótulos, el diagrama unilineal, todo aquello que ya hemos conocido, ahora reforzarlo. Muchachos, ¿qué les parece? A mí me parece fantástico. Hoy día, Espectacular. a mí, sí, a mí, Me parece que Sí. así que espero transmitirle mi entusiasmo también y esa gana de seguir aprendiendo quizás, ¿ya? Luego de dominar todo este tema, que igual es normativo, ¿eh? Igual hay harta norma, harta cosita, harto menudencia, yo le he recomendado también varias veces que vean los RIC que hizo la SEC hace ya 3 años, más o menos, 3, 4 años, para explicarle a los instaladores las nuevas normativas. ¿Ya? También bueno, esos RIC, eh, quizás la otra semana, el RIC número 10 me interesa que lo vean. Y quizás sería bueno verlo aquí. Yo lo he hecho ya en otros cursos, ¿ah? Y ha resultado bastante bien. ¿Ya? Porque lo que habla ahí el personaje es lo mismo que hemos visto nosotros acá. Y a veces cuando se lo dice otra persona, ahí le creen más que a uno. Es verdad. Bueno, eh, esto vamos a verlo, ¿ya? Bueno, esto me imagino que es un documento libre porque está en YouTube, así que no pueden decir, no, aquí hay derechos de autor, no. Esto está libre porque está en YouTube, ¿ya? Cualquiera lo puede ver. ¿Ya? Es un documento hecho por un colega de INACAP, me parece. Bueno, da lo mismo en realidad. Si uno ve videos de Universidad de Guatemala y uno lo puede ver igual. ¿Ya? Así que voy a hacer referencia a este video, muchachos. Dura 23 minutos, exactamente. ¿Ya? Voy a compartirlo para que lo veamos y lo vayamos analizando quizás. Cuando empiece la parte número, no digan nada, solamente anote la fórmula, ¿no? ¿Ya? Y la explicación. Eh, chiquillos. Y que esto más de alguno le puede pasar, po. Más de alguno quizás tenga algún terreno, por ahí quiere poner un motor por allá y uno no sabe qué conductor poner ni cómo hacerlo. Bueno, aquí está la explicación. ¿Ya? Muchachos. Yo voy a apagar mi micrófono para no seguir molestando y les voy a poner... Ah, el link se lo envío al tiro, mira, inmediatamente porque después se me olvida. ¿Ya? Se lo envía por el chat o por el WhatsApp. A ver, ¿WhatsApp puede ser? Sí. Voy a dejar de compartir para enviarlo por el WhatsApp. Mejor. A ver. WhatsApp, aquí está. Voy a enviarle este link de este video, ¿ya? Muchachos. Bueno, si ustedes buscan ahí cálculo conductores, monofásicos, obviamente van a salir 1000 respuestas, pero ahí es donde hay que filtrar.
Ya, ahí le envié el video, este mismo que vamos a ver ahora, muchachos. ¿Ok? Este lo voy a poner video cálculo de conductores. Bueno, si usted busca, puede encontrar trifásico, etc. Este es monofásico, pero como les digo, para nuestro caso, ya tenemos como más o menos listos los conductores que necesitamos, pero hay casos especiales como este, ¿ya? Que también es monofásico, pero digamos que es un motor, entonces quizás tiene una potencia un poco más grande, de hecho la tiene, ¿ya? Y vamos a ver esto, ¿ya? Vamos allá, muchachos. ¿Sí? Ahí está. Ah, espérese un poquitín. Y ahora les comparto, ¿ya? Bien, estamos aquí para hacer el primer video tutorial de cálculo de conductores eléctricos monofásicos. Para eso tenemos presente el siguiente problema. Se instalará un motor bomba de 2,5 HP monofásico, 220 voltios, rendimiento 84% y factor de potencia 0,85 para alimentar un sistema de riego. El motor se encuentra separado 120 metros desde el tablero de distribución de fuerza más cercano, donde el voltaje presente es de 220 voltios. La canalización será de forma subterránea y se desea emplear un conductor cuya temperatura de servicio sea de 90 grados Celsius. Bien, entonces pintemos lo que tenemos. Ojo, son 120 metros, ¿ah? Es una distancia tremenda de grande. Ahora dice del tablero de distribución de fuerza, que viene siendo un tablero de distribución de alumbrado, pero aquí no tenemos alumbrado, sino que tenemos fuerza, es decir, 220 volts con las protecciones correspondientes. Ahí seguramente va a haber un guardamotor, quizá qué sé yo, una protección que tengamos que calcular de acuerdo a la corriente y que ahora va a salir, eh, en los cálculos va a salir a flote cuál es, ¿ya? Muchas gracias. Pensemos que tenemos cierto nuestro tablero de distribución ubicado en alguna superficie, cierto, en un poste, por ejemplo, a 120 metros TDF, y de este elemento, cierto, a través de una canalización subterránea, estamos alimentando a nuestro motor, ¿cierto? Bien, entonces, ¿qué tenemos que tener presente para poder calcular nuestro conductor eléctrico? Primero tenemos que saber que va a ser una canalización subterránea, o sea que una canalización más o menos así, ¿cierto? Cierto que se genera la zanja una vez que se instala el ducto y se pasa el conductor eléctrico. Ahora vamos a tener la duda, ¿qué tipo de conductor utilizamos? ¿XTU, TTU o THHN? ¿Qué conductor vamos a utilizar? Bueno, ¿cómo vamos a saber esto? Para saber esto nos tenemos que ir a las tablas normativas. La norma establece tablas, ¿cierto?, dentro de su código eléctrico donde nos especifica dónde se pueden utilizar cierto tipo de conductores. Por ejemplo, XTU, instalaciones aéreas subterráneas. Y me voy a dedicar a esto, ambientes secos y húmedos o mojados. Y aquí dice directamente en tierra o bajo el agua, o sea, se puede instalar en canalizaciones subterráneas. Y si seguimos subiendo tenemos el TTU, instalaciones aéreas subterráneas, ducto directamente bajo agua.
Y tenemos el THH en ambientes secos, húmedos, canalización, tuberías, bandejas, escalerillas, pero no dice nada de subterráneo o en ambientes húmedos. Ahora, nos queda el TTU y el XTU, pero nos vamos a quedar con el XTU, dado de que, por la exigencia que nos piden de la temperatura de servicio del conductor, cumple. El TTU solamente cumple con 75 grados de temperatura. Esa es la diferencia entre el XTU y el TTU, su temperatura de servicio. Entonces, antes de hacer cualquier cálculo, lo primero es seleccionar nuestro tipo de conductor. ¿Qué conductor vamos a usar? Conductor XTU, ¿cierto? Y lo vamos a encerrar aquí. Bien, el siguiente paso para poder calcular un conductor eléctrico es saber las corrientes de nuestro elemento, o sea, vamos a calcular la corriente de un motor. La corriente de nuestro motor. Bueno, nosotros establecimos en clases anteriores, ¿cierto?, que la corriente de un motor monofásico viene dado por sus HP por 746, donde transformamos la potencia mecánica en HP, la potencia mecánica en watts, lo dividimos por el rendimiento y lo transformamos en potencia eléctrica, le agregamos el factor de potencia y lo transformamos en potencia aparente, entonces agregamos el voltaje y se transforma en corriente. Obviamente que esto medido en amperes. Entonces, vamos a ver a nuestro motor. La corriente nominal de nuestro motor viene dada por los HP, 2,5 HP, ¿cierto? Esta información la sacamos de acá, 2,5 HP. Luego tenemos por los 746, que es una constante, ¿cierto? Recuerden que un HP corresponde a 746 watts. Dividido el voltaje de nuestro sistema, que son 220 voltios. Por el factor de potencia, que en nuestro caso son de 0,85 y el rendimiento 0,84. O sea, tenemos 0,85 por 0,84. Bien, entonces con esta información uno obviamente se va a la calculadora, o puede ser la calculadora del computador o la calculadora personal. En este caso yo estoy usando la personal, que es más cómodo. Entonces ahí ustedes hacen el cálculo, ¿cierto? Y anotan el resultado. Nos da 11,87 amperes. Bueno, ¿qué hacemos con esa información? Muchos eléctricos cometen el error de irse directamente con esta corriente e irse a alguna de las tablas. Por ejemplo, si yo me voy directamente a las tablas de la norma, a la tabla 8.7a en este caso, que es la que establece la sección, nos va a decir que para un cable de 14 WG soporta hasta 25 amperes y con las restricciones, ¿cierto?, de protección, aguanta una protección de 16 amperes, estaría bien. Pero el problema, si uno llega y utiliza las tablas que vienen en la norma eléctrica, no consideran un fenómeno. ¿Y qué fenómeno no consideran? Que en realidad lo que nosotros tenemos acá es un circuito eléctrico, donde nuestro tablero es una fuente de voltaje de 220 voltios. Nuestro conductor eléctrico se puede asociar como una resistencia eléctrica. Y finalmente acá tenemos recién nuestro motor. Tenemos un circuito que está conectado en serie. ¿Qué provoca esto? Que aquí existe una caída de tensión. Se pierda voltaje. Por tanto, la caída de tensión debo considerarla. ¿A qué es lo que va esto? Dado que el voltaje en el motor realmente es el voltaje del tablero de distribución de fuerza menos esta caída de voltaje. ¿De acuerdo? Entonces, llegar y decir, ir a la tabla y mencionar, no, la sección, el 14WG funciona, podría no ser lo correcto. Entonces, tenemos que ver qué dice la norma chilena.
En Chile se establece que al punto más alejado se permite una caída de tensión máxima, un delta de voltaje máximo de un 5%. Y en alimentadores puede ser el mínimo, o el máximo, perdón, es de un 3%. Vamos a considerar que nosotros somos unos muy buenos eléctricos y la caída de tensión, el delta de voltaje que nos están pidiendo es máximo de un 3%. Entonces lo vamos a considerar. Entonces, ¿cómo se calcula la sección de un conductor realmente, donde tengo que tener presente la corriente y también la resistencia de nuestro conductor eléctrico? Bueno, para eso se puede establecer la siguiente relación. Nosotros sabemos que una caída de voltaje no es nada más que ¿cómo se calculaba esto? R por I, ¿cierto? Ley de Ohm, ¿cierto? Pero también tenemos lo siguiente. Sabemos que la resistencia de los elementos depende de ¿qué? Del ρ, coeficiente de resistividad, ¿cierto? Por el largo dividido la sección. Bien. Vamos a ver esto. ¿Qué pasa si aquí juntamos estos parámetros? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo que estoy diciendo acá es que R de aquí puedo tener que la resistencia eléctrica, ¿cierto? Va a ser igual a nuestra caída de tensión dividido corriente, ¿cierto? Muy bien, entonces, si yo llevo esto acá, voy a tener delta de B partido I es igual al ρ por el largo dividido la sección. De acá, si nosotros despejamos, vamos a tener que la sección puede pasar hacia acá, la reemplazamos, tenemos sección del conductor, va a ser igual al ρ por el largo, la corriente pasa hacia acá, ¿cierto? Por la corriente dividido el voltaje de pérdida. Pero como es un sistema monofásico y tenemos la fase de nuestro sistema y el neutro de nuestro sistema que trae la corriente es un camino de vuelta y agregamos el 2. Y esto que tenemos aquí, jóvenes, es la ecuación que se utiliza para calcular conductores para sistemas monofásicos, donde en los libros aparece formalmente de la siguiente manera: 2 veces el ρ por el largo, la corriente, por coseno de alfa, que es nuestro factor de potencia, dividido el voltaje de pérdida, que en nuestros dos casos va a corresponder al 3% del voltaje nominal de nuestro sistema, como máximo. Esta ecuación la podemos utilizar para calcular conductores. Es recomendable que si no se conoce el factor de potencia final una vez corregido para la instalación, no considerar el coseno de alfa y tomar este valor como 1, para evitar no calcular una sección más pequeña de la requerida. Bien, entonces, vamos con esto. Vamos para nuestro sistema, ¿cierto? Para nuestro sistema que está acá, ¿cierto? Y lo voy a rescatar. Para nuestro sistema vamos a calcular entonces nuestro conductor eléctrico. Entonces, tenemos lo que primero se va, después de establecer la corriente, entonces vamos a tener, que estamos calculando nuestro conductor, vamos a tener lo que se va a conocer como sección teórica, porque es la sección mínima que se necesita para poder calcular el conductor y cumpla con las caídas de tensión requeridas. En este caso va a estar dado 2 por el ρ del cobre 0.018. Recuerden que en Chile en baja tensión se puede utilizar solamente conductores de cobre dentro de las instalaciones, por el largo, que son nuestros 120 metros, ¿cierto?
por la corriente que nosotros acabamos de calcular, que son los 11.87, 11.87, dividido la caída de tensión que nosotros esperamos como máximo, que es el 3% de 220 voltios. El 3% de 220, jóvenes, son 6.6 voltios, por si se lo están preguntando. Bien, veamos entonces. En nuestro caso tendríamos 2 por 0.018, ¿cierto? Por 120 por 11.87 dividido 0.03 por 2. Y esto nos da que la sección mínima que necesitamos para asegurar que el voltaje que llegue al sistema esté dentro de los parámetros nominales del sistema es de 7.76 milímetros cuadrados. Imagínense el error que hubiésemos cometido al empezar a funcionar nuestra máquina si hubiésemos dicho, el número 14 no sirve porque soporta 25 amperes. Pero aquí solamente estamos considerando el régimen térmico, pero no la caída de tensión. Entonces necesito una sección mínimo de 7.76. Ahora, con esta información, nosotros ahora sí nos vamos a la tabla 8.7a, ¿cierto? A buscar lo que se conoce como sección comercial. Esta sección comercial, ¿cierto? O sea, vamos a abreviar solamente, ¿cierto? Se obtiene la tabla 8.7 y nos vamos acá. Y empezamos a mirar. Tengo la de 5.26, nos sirve la de 8.37. Entonces, de la tabla 8. Tenemos que la sección comercial va a ser de 8.37 milímetros cuadrados, ¿cierto? Lo cual corresponde a un conductor 8AWG. Recordemos que el XTU se fabrica en nomenclatura americana, ¿cierto? 8AWG. Ahora, ¿qué es lo que queda? Es verificar nuestra caída de tensión. Para verificar nuestra caída de tensión y revisar si esto está de acuerdo, de la ecuación de la sección por el 2 veces el ρ por el largo por la corriente dividido voltaje de pérdida, nosotros despejamos de aquí el delta V y nos queda que para saber el voltaje perdido va a ser 2 veces el ρ por el largo por la corriente dividido la sección comercial. En este aspecto vamos a tener que el delta de voltaje va a estar dado por 2 por 0,018 coeficiente del cobre, resistividad del cobre, ¿cierto? Por los 120 por la corriente, que en nuestro caso, ¿cierto?, eran de 11.87. Dividido la sección comercial 8.37 milímetros cuadrados. Ojo con esto, que los conductores no lo van a ir a pedir por 8. Me da un conductor de 8.37 milímetros cuadrados, se va a ir a pedir por 8 AWG. En este aspecto tenemos 2 por 0.018 por 120 por 11.87 dividido 8.37. Nos da que la caída de voltaje es de 6.12 voltios. Hoy es menor que los 6.6, por tanto el cable debería cumplir. Pero ¿cómo se verifica eso? Calculando lo que se va a conocer como regulación de tensión. Entonces, para establecer esto, primero necesito encontrar el voltaje en el motor.
Y como ya lo establecimos, va a ser el voltaje del tablero de distribución de fuerza menos nuestra caída de tensión real. Y vamos a tener los 220 voltios menos los 6.12. Vamos a tener 220 menos 6.12 voltios. Eso nos da 213,88. 213,88. Entonces, ¿cómo calculamos la regulación de tensión? Bueno, según la norma chilena, esta viene dada por el voltaje nominal menos el voltaje real en elemento dividido el voltaje nominal. Voltaje nominal, ¿cierto? Por 100. Y en nuestro caso vamos a tener que... Vamos a tener los 220 menos 6.12 voltios Perdón, me equivoqué. Estaba pensando. Vamos a tener los 220 voltios menos los 213.88, lo que iba a decir que cuando el voltaje del tablero es igual al nominal, el resultado son 6.12. Fue por eso que me apuré un poquito. Dividido 220 va a ser igual a 220, ¿cierto? Vamos a tener entonces esto nos queda en 0.027 y ahora eso lo multiplicamos por 100, ¿cierto? Y nos queda que nuestra regulación de tensión es de 2.7% y cumplimos con la norma. Entonces, para terminar esto, ¿cierto? Vamos a tener que nuestro sistema va a estar conformado por un conductor monopolar, o sea, un cable activo por un conductor monopolar, por una sección de 8,37 milímetros cuadrados, equivalentes a establecimos que era un 8 AWG X XTU para la fase, ¿cierto? Y obviamente que es un conductor de iguales características para el neutro. Es una instalación monofásica. Pero ¿este sistema llevará solamente neutro? No, los cables inactivos van a ser dos cables inactivos. Sí. ¿Cuáles van a ser estos dos cables inactivos? El neutro y la tierra de protección. ¿Qué nos estaría faltando? Nos estaría faltando la canalización. Y en este caso va a ser cañería de... Va a ser tubería plástica rígida, ¿cierto? Todos nosotros la conocemos por PVC. Tubería plástica rígida, PVC. Y la pregunta es, ¿de qué sección va a ser? Y para eso nos vamos acá a las normas y vamos a ir a las tablas de conductores. Nosotros buscamos entonces el XTU. Y tenemos el 8.37 y vamos a ocupar tres conductores. Nos cae una de 3 pulgadas. Sí, ¿por qué 3 conductores? Fase, neutro y tierra de protección. 1 pulgada. Pero todos sabemos que las tuberías de PVC no se compran en pulgadas, no se compran en milímetros. Entonces, con esa información,
nos vamos acá, 1 pulgada, y necesitamos entonces un ducto de 32 milímetros. PVC de 32 milímetros cuadrados. SCH40, la más pequeña de todas, que es el nivel de rigidez que necesita la tubería. Entonces, jóvenes, para poder calcular un conductor eléctrico para un motor, no solamente necesitamos la corriente, también necesitamos saber cuál es la pérdida de voltaje que voy a afectar en él. En ese contexto necesitamos conocer la norma asociada. En Chile se establece que un 5%, pero lo ideal es no superar el 3% para que las máquinas funcionen de forma adecuada. Entonces nosotros calculamos lo que se va a conocer como sección teórica, con ella después nos vamos a las tablas normativas, obtenemos la sección comercial y con la sección comercial verificamos nuestra regulación de voltaje. Espero que les haya gustado y les sirva, repásenlo, cualquier duda lo hacen a través del foro del curso. ¿Qué les pareció, muchachos? Está ¿Qué les... interesante, profe. Interesante, profe. Está interesante, ¿cierto? Sí, Está bueno. pero quedé en duda con el cable. ¿Por ¿Hace qué? cuánto? Porque él nombra un XTU, pero ya estaba mirando ahora el RIC y no aparece el XTU. No aparece el XTU, justamente, no aparece. Pero tiene que haber un equivalente, busquémoslo. A Es ver, que ¿dónde sería está? el que vimos el otro día, pues el RBK debería ser, o A ver, el RBK. esto es conductores, ¿cierto? Sí. A ver, veamos. Claro que el partido escogiendo el cable, el tipo cable. Después vio la sección y todo. Así es. Aquí, a ver, a ver, a ver. Estoy buscando, ¿ah? A ver. De la página 10 en adelante. Estoy en la página, bueno, ustedes lo están viendo aquí, pero estoy en la 18. La tabla 4.2. 4.2, sí, aquí está. Voy a compartirla, a ver, para que la veamos. Y ahí estamos en el RIC número 4 de conductores y canalizaciones, ¿ya? A ver, 4 seco. Y ahí dijo claramente que el THN no, por el tema de que no dice que es para subterráneo ni nada, Subterránea. ¿cierto? Apto para instalación de ductos, moldura y bandeja a partir del calibre 10, ¿no? Tampoco el THN 2. THWN, claro, ductos, moldura y bandejas solo tipo ambiente seco, la cubierta, no, tampoco. RB, ductos en bandeja tampoco. RBK, apto para ser instalado directamente, enterrado, dice, directamente enterrado, en ductos, en bandeja, en canastillo. Y así, pues, RBK, claro que sí. Que podría ser también el H1Z2Z2K, el de la página Claro, 16, el último. ya, también puede ser. Lo que pasa es que, o sea, bueno, ahí le puse un poco de dificultad por el tema de la temperatura, ya, hasta 90 grados decía.
Ya, y el otro es el RZ1, apto para el lugar de reunión de personas. No, eso no. RZ1K para lugares de reunión de personas tampoco. Ah, no es. Leí mal yo. Yo creo que nos quedamos aquí con el, ¿cuánto era? El El RBK. RBK. RBK, sí. Bueno, pero de todas maneras, ahí está. Ya yo le mandé el link, ahí le pueden sacar lustre a esa información que está bastante buena. ¿Ya? Y 120 metros, pues imagínense, 120 metros. Yo dije antes 30 o 20, no, eran 120 metros. Y un motor grande, de 2,5 HP, no es un motorcito chiquitito. ¿Ya? Entonces, está bastante bueno el ejemplo, me gustó. Se los dejo ahí, muchachos, para que ustedes lo puedan tener guardado dentro de su linkografía. ¿Ya? Eso. Chiquillos, quería yo revisar el RIC número 18, que tiene que ver con los planos eléctricos, ¿ya? O más bien proyectos eléctricos. ¿Ya? El RIC 18 se titula Presentación de proyectos. Ese es el RIC que necesitamos revisar, ya que revisamos el 10 hasta cierta parte, porque empieza a hablar de la luminotecnia y ahí se torna complejo también el tema. Eh, Vamos a ir al RIC número 18, muchachos, que es algo medianamente conocido. Tengo una pregunta, sí. Tengo una pregunta. ¿Alguien habrá trabajado el plano que se envió de tarea hace un mes atrás? Aparte los dos colegas que enviaron sus planos, como para revisarlo, digo yo. ¿No? No. Bueno. Sí, profe, yo estuve trabajando, pero todavía me falta. Ya, mira, haga un compromiso, pues. Dejémoslo de aquí al martes. Dejémoslo de aquí al martes. Ya que quedan las dos últimas clases, hagan el esfuerzo y trabajen en eso. Yo, Ya, de la ahí yo se lo parte, voy a mandar al correo y para que lo claro, veamos para el martes. sí, pues, hagámoslo el Ya, profe. martes. Vale. Eh, Mira, yo creo que el martes vamos a hacer eso y vamos a hacer como lo último práctico. ¿Ah? Vamos a hacer algo en el tablero, vamos a desarmar todo, ¿ya? Y vamos a armar algún circuito, no sé, uno de los conocidos, uno de 24, puede ser bueno, el de enchufe no tiene mucha ciencia, salvo hacer las uniones como corresponde. Pero hagamos uno, no sé, un 915, y un 924, ¿ya? Eh, para que tengamos eso pendiente y no perder la parte de práctica también. Y los que puedan, o sea, no los que puedan, todos debieran hacer los circuitos, la tarea, ¿cierto? Eh, que está ahí en el WhatsApp, ahí está, dice guía número 3 trabajo de plano, algo así, ¿ya? Y pueden hacerlo, ¿ya? Y le sacan una buena foto, no en ángulo 45, sino que paralelo a la hoja, con flash, y así lo podemos analizar, ¿ya? El T1 déjenlo de lado, por último me interesa que hagan ¿cómo se llama? El plano, los dos planos, porque uno es de iluminación, el otro de enchufe, el cuadro de carga, el diagrama unilineal y la instalación. ¿Cómo sería, digamos, la parte del tablero? Eso me interesaría, muchachos, chicos, chiquillos. Va, profe. Vale. Cuadro de carga y qué más, profe. Eh, no, pues todo, pues era los dos planos, ¿cierto? Uno de iluminación, otro de enchufes. Después venía el cuadro de carga, ¿cierto? De alumbrado. Después viene el diagrama unilineal de las protecciones y después el montaje. Recuerdo que había puesto yo unas barras ahí y la barra DIN donde van a ir digamos, los termomagnéticos y los diferenciales. Gracias, profe, gracias. Sí, eso está en ¿cómo se llama? Eh, Eso está en el WhatsApp, yo lo envié. Busquen ahí buscar documentos, por ahí debe estar, ¿ya? La tarea esa.
y, y ¿cómo se llama? Voy a poner a la vista, ¿cómo se llama el RIC número 18? ¿Ya? Espérense un poquito. Ya. Dice, ahí está, ¿cierto? RIC número 18, presentación de proyecto, decreto número 8. ¿Ya? Ahí tenemos entonces esto para que lo veamos, muchachos. ¿Ya? El objetivo presente de pliego técnico es establecer las disposiciones técnicas que deben cumplirse en la elaboración y presentación de proyectos de la instalación de consumo de energía eléctrica del país, de todo el país, ¿cierto? Alcance de aplicación. Las disposiciones de este pliego técnico serán aplicadas a los proyectos de todas las instalaciones de consumo de energía eléctrica en adelante e indistintamente instalaciones que se elaboren con el objeto de ser posteriormente ejecutados, ¿ya? Y presentados ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Todos. La normativa técnica a la que se hace referencia a continuación es parte integrante del presente pliego técnico y solo debe ser aplicada a los puntos en los cuales se es citada. ¿Ya? Terminología. Siempre usan los mismos. Empresa distribuidora o distribuidora significa la empresa distribuidora concesionaria del servicio público de distribución o todo aquel que preste el servicio de distribución, ya sea en calidad de propietario, arrendatario, usufructuario o que opere a cualquier título instalaciones de distribución de energía eléctrica. Instalación de consumo, instalación eléctrica destinada al uso exclusivo de sus usuarios o propietarios. Instalador eléctrico profesional autorizado por la superintendencia para proyectar, mantener, inspeccionar, dirigir y o ejecutar instalaciones eléctricas conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo de Economía número 92 del año 83 y las autorizaciones que a futuro lo reemplacen. Proyecto, conjunto de planos y memoria explicativa. Ya, ahí hay un tema. Las instalaciones hasta 10 kilowatts de potencia instalada no requieren memoria explicativa. Sobre 10 kilowatts sí requieren memoria explicativa, lo cual es un informe, digamos, que pide un montón de otros documentos, ¿cierto?, al proyecto, incluyendo fotos de la instalación y cálculos de tierra y cálculos de otro estilo, de calle de tensión a los conductores, como lo que acabamos de ver, etcétera, etcétera. Entonces, no es algo simple, muchachos, y obviamente no nos competen en el fondo a nosotros, pero todas estas conversaciones que tenemos es justamente para que se den cuenta que sí necesitamos saber que si quisiéramos dar un paso más adelante, hay que certificarse. Ya, no es el objetivo del curso, por supuesto, pero igual yo le he dado un tono más profesional, tal vez, como pensando que más adelante quizás cualquiera de ustedes se podría entusiasmar y se podría certificar. No es simple, porque esto ya lo conversamos, ¿cierto? Para certificarse hay que pagar una cantidad, saber, tener experiencia, demostrarla incluso, pero también se pueden hacer cursos eh, con certificación. No es que las OTEC o los institutos certifiquen, no, ellos preparan para la certificación. ¿Ya? Por lo tanto, bueno, si usted no tiene experiencia, en cuanto al tema de la experiencia, creo que un 10% del 100. ¿Ya? Entonces, igual ese ítem quizás no tendría usted la posibilidad alguna, ¿cierto? Si que no tiene alguna experiencia, pero sí podría ser muy bueno en lo otro y puede tener la certificación igual. Ya, lo dejo ahí, muchachos, por si acaso. Eh, bueno, eso es. ¿Ya? Proyecto, conjunto de plano o memoria explicativa. Está diciendo que la memoria explicativa es una carpeta llena de antecedentes, ¿cierto? Adicionales a los planos que nosotros ya conocemos. Pero hasta 10 kilowatts. ¿Ya? Hasta 10 no necesitamos memoria explicativa. Sobre los 10 sí.
confeccionados con el fin de indicar las características técnicas y constructivas de la instalación eléctrica de consumo, la cantidad y el tipo de material que la compone. Puesta en servicio. En la conexión de una instalación de consumo de energía eléctrica a la red de una empresa distribuidora o a un sistema de generación autónomo, de manera que se pueda producir el adecuado funcionamiento de sus componentes y de los artefactos conectados a ella. Ya es como hacer la puesta en servicio, es como instalar o energizar el empalme, ¿ya? El empalme que es el conjunto, ¿cierto?, de componentes, digamos, desde el medidor hacia allá, hacia el cable, la cometida, etcétera, y que la compañía lo que hace es empalmar, o sea, conectar a la red. Superintendencia, bueno, Superintendencia de Electricidad y Combustible, la SEC. Exigencia general. Toda instalación de consumo de energía eléctrica debe contar con un proyecto, el cual debe ser desarrollado de acuerdo a las normas y a los pliegos técnicos aplicables en este reglamento, de modo de asegurar que la instalación construida de acuerdo con este no presente riesgos para los usuarios, proporcione un buen servicio, permita un fácil y adecuado mantenimiento, tenga la flexibilidad necesaria para permitir ampliaciones y sea eficiente. Toda ejecución de un proyecto de instalación de consumo de energía eléctrica deberá ser realizada y declarada por un instalador eléctrico autorizado en la clase que corresponda, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo de Economía tanto, Reglamento de Instaladores Eléctricos y de Electricistas de Recintos de Espectáculos Públicos o el que lo reemplace. Dichos profesionales serán, ante la superintendencia, los únicos responsables de la presentación y del contenido de los documentos correspondientes a la instalación de consumo de electricidad ejecutada, sin perjuicio de las responsabilidades reglamentarias y judiciales del propietario. ¿Qué quiere decir esto? Que el instalador autorizado es el único responsable, ya no el maestro que hizo mal la conexión, o que hizo mal la unión, o que dejó suelto este cable, que no apretó bien el tornillo por allá. Ese es un problema del instalador solamente, ya la gente que está a cargo del instalador no es la responsable. Claramente uno le va a echar la culpa al maestro, pero el que es el responsable último es el instalador autorizado, ¿ya? Eso es lo que quiere decir aquí en el fondo. La potencia instalada a declarar en todo proyecto eléctrico corresponderá a la suma total de todos los artefactos que componen la instalación. No obstante, para los efectos de empalme, se podrá solicitar uno de capacidad igual o inferior a esta potencia instalada total declarada, de acuerdo con lo expuesto en el punto 5.4 del presente pliego técnico. La capacidad de empalme se determinará considerando la potencia instalada total corregida por los factores de demanda indicados en la sección 6 del pliego técnico normativo RIC número 3 y los correspondientes factores de corrección relacionados a las condiciones de diseño y funcionamiento de la instalación. Por tanto, la empresa distribuidora no podrá otorgar empalmes de capacidad superior a la potencia instalada total declarada en la superintendencia, con excepción de lo establecido en el punto 5.2.1 del pliego técnico normativo RIC número 10. ¿Ya? O sea, si mi potencia instalada dice 25 amperes, hasta 25, siendo aprobado por la superintendencia, obviamente. No puedo yo, o sea, puedo solicitar un aumento de la corriente instalada o la corriente, digamos, nominal, pero tiene que estar justificado. Y solo tiene que ser un instalador autorizado. En el proyecto de instalación eléctrica de consumo de un edificio se deberá incluir un detalle de montaje de los empalmes de acuerdo al pliego técnico normativo número 1, en el cual se mostrará una vista de elevación donde se indique el punto de conexión, la caja de conexión, las cajas de empalme de cada dependencia o servicio, el espacio y volúmenes disponibles, verticales de alimentación y empalmes. Los tableros de la instalación, si existen en ese punto, y el recorrido y características de la canalización que interconecta los elementos. No se podrá proyectar arranques o circuitos con potencias futuras, ¿cierto? Todo circuito que no cuente con una carga definida deberá ser declarado con una potencia igual a 0. ¿Ya? Me acuerdo que en el RIC número 10, cuando el especialista habla, dice que este mismo punto, dice que a veces se instala un tablero en un piso, por ejemplo, un edificio donde no hay nada, ¿ya? Y se le pone una potencia estimada. No, dice, si no hay nada, 0 watts, punto. En el desarrollo de un proyecto eléctrico se usarán las unidades del Sistema Internacional de Unidades, SI. La presentación de los proyectos
correspondientes a las instalaciones de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos definidas en el pliego técnico normativo RIC número 15 y los sistemas de autogeneración incluidos en el pliego técnico normativo RIC número 9, perdón, deberán ser comunicados conforme a los procedimientos específicos que establecerá la superintendencia para tales efectos. Los proyectos correspondientes a las instalaciones eléctricas de producción, transporte y distribución de electricidad, a diferencia de los proyectos de instalaciones de consumo de energía eléctrica, se deberán elaborar y comunicar a la superintendencia conforme a lo dispuesto en la normativa pertinente. Sigamos. Proyecto de instalación de consumo de energía eléctrica. Condiciones generales. Todo proyecto de instalación de consumo de energía eléctrica deberá incluir a lo menos las siguientes partes. 1. Memoria explicativa. La primera que salió aquí al baile. Memoria explicativa, es lo que le dije yo, es una carpeta con un montón de antecedentes, cálculos, elevaciones, fotos, etc. Ya es muy extensa, es decir, usted tiene que explicar todo lo que quiere hacer. ¿Ya? Pero eso es de 10 kilowatts hacia arriba. Usted dirá, y en una casa, ¿cuántos kilowatts hay? Bueno, eso va a depender de los números de enchufe, número de iluminación que tengamos, ciertos centros, pero normalmente yo diría que 10 kilowatts es una casa grande, muy grande, de 2 pisos, o unas 2 a 3 casas normales. Llámese casa normal como la nuestra, supongo yo que será normal. Ya como a 2 casas, entre 2 y 3 casas normales, serían 10 kilowatts. Entonces, si uno quiere ampliar algo en su casa, no implica mayor, eh, no vamos a llegar jamás a los 10 kilowatts, si la casa es normal. Planos. Por supuesto, un proyecto tiene que tener planos, ¿cierto? Plano o planos. Informe de verificación inicial, informe de imágenes. ¿Ya? Todo proyecto de instalación de consumo de energía eléctrica deberá incluir los siguientes partes. Ya saben, memoria explicativa puede ir o no. Los planos, informe de verificación e informe de imágenes. Memoria explicativa. Aquí está explicada la memoria explicativa. Exigencia de la memoria explicativa será obligatoria su presentación para todos los proyectos eléctricos cuya potencia declarada sea superior a 10 kilowatts. ¿Ya? Ahí está lo mismo que le acabo de decir yo. Sobre 10 kilowatts. Para todos los proyectos eléctricos de edificios y conjuntos habitacionales independientes de la potencia a declarar. Para instalaciones clasificadas como locales de reunión de personas e instalación en ambientes explosivos, independiente de la potencia declarada. Para instalaciones conectadas a través de un empalme de media tensión, independiente de la potencia declarada. Ya, media tensión, no estamos hablando de 220 ni 380. Estamos hablando de 11 kilovolt, 12 o 13 kilovolt. ¿Ya? O sea, 13.000 volts. Media tensión. Descripción de la obra. Profesor, perdón, lo interrumpo. Me acordé que hay paneles solares que se dan o que hay en venta que son de 10.000 volt, 12.000. Si yo instalo uno de esos, también lo tengo que declarar en una memoria explicativa si es que lo quisiese conectar en un sistema off-grid. ¿Off-grid o on-grid? On-grid, perdón, on-grid. Ah, ya, on-grid, sí. Claro, para eso está el RIC, el RIC número 9. Ahí están los proyectos de instalación de autogeneración o fotovoltaicos también. Lo que pasa es que no es que yo, a ver, esos 1000 volts, yo puedo generar, ¿cierto? Con paneles en forma serial, va a depender del inversor que yo tenga. ¿Ya? El inversor me va o el controlador, perdón, me va a decir qué cantidad de paneles yo puedo poner en serie. ¿Ya? Y el controlador lo que va a hacer es, por supuesto, controlar el voltaje para cargar la batería, si es que lo hay en un sistema off-grid, y si no, va a entregar la tensión directamente a los inversores para que puedan convertir. Pero, 10.000 volts, dijiste. Sí, 10 kilowatts, perdón. Ah, ya, eso es distinto a 10.000 volts, Sí, 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 ¿cierto? sí, sí. 10 Sí. kilowatts, sí, pues. 10 kilowatts son 10.000 watts, po. ¿Ya? Igual es harto, sí, 10.000 watts, porque
Imagínate que un kilowatt, yo podría tener quizá un kilowatt con un paneles, ponle tú, monocristalino, entre 3 y 4 paneles, más o menos, porque el rendimiento de los paneles es bajo, aunque uno lo encuentra espectaculares, es muy bajo, 20%. Policristalino ya subimos a, no sé, 6 paneles, y amorfo de capa fina, ahí tenemos, no sé, 10, 12 paneles para hacer un kilowatt, uno. Y si tú quieres 10.000, imagínate, si tuviéramos 10 paneles para un kilowatt, en 10 kilowatts deberíamos tener 100 paneles. Entonces, no sé si estamos hablando el mismo idioma, ¿no? Pero eh, yo creo que te refieres tú a 10 kilowatts de consumo de la casa que yo podría tener en mi inversor. Quizás por ahí podría entender yo esa cifra. No lo sé, no lo sé, le mentiría, pero sí sé que hay ofertas ahí cuando uno empieza a darse vuelta por el lado de los paneles solares que venden kit de 10.000 kilowatts. Ya O eso sea, es ahí. de 10 kilowatts, perdón. Sí. Lo que pasa es que, como te digo, el inversor me va a decir a mí Claro. que en realidad ni siquiera el inversor. El inversor es lo último que yo escojo. Yo voy a tener que primero, igual que acá, mira, ahí no vamos a cambiar de tema, pero yo te puedo decir lo siguiente. Si yo quiero alimentar una parte de mi casa o toda mi casa con paneles solares, yo tengo que hacer un cuadro de cargas, un cuadro de consumo. Allá en esta parte de la tecnología se llama cuadro de consumo, que para nosotros es el cuadro de carga. Es lo mismo, idéntico, casi igual. Uno le pone el televisor, ¿qué potencia? Ya, no sé, 150 watts. ¿Cuántas horas lo voy a ocupar? ¿Cuántos televisores? Ya, dos. Entonces ya, si son 150, son 300 watts si tengo dos. ¿Y cuántas horas? En promedio, en un día, ya no sé, 5 horas por cada televisor. Ya, 10 horas entonces. Entonces, esos 300 watts, que son dos televisores de 150 watts, ¿cierto? En 10 horas, porque son dos, 5 y 5, ya ponle 8 ya. Entonces se van a transformar al tiro en 800 watts. Po. Y vamos sumando. eh, qué sé yo, la lavadora, la secadora, el televisor, la radio, este otro, y nosotros tenemos que ir poniendo ahí. Al final va a dar una potencia, digamos, en watt y otra ¿cómo se llama? En watt hora, en ampere hora. Y con esos dos datos yo empiezo a coger mi inversor y todos los componentes. Entonces, no es tan simple. Y el inversor, claro, hay inversores de 10 kilowatts, sí, pero eso va a depender de la potencia que yo requiero. Ahora, si yo quiero luminaria nomás, por ejemplo, como es lo que se usa para tener, porque además, piensa tú que los costos son enormes, son muy altos estos costos. Una inversión pequeña para no sé, incluso estoy hablando de 200, 300 watts para iluminación, la inversión no debe bajar creo yo, entre paneles, una buena batería de 100 ampere-hora, un controlador, ahí buscamos buenas marcas como las Victron, que son caros los dispositivos, pero son buenísimos, dan garantía. Aquí hay los paneles también qué calidad son, si son monocromáticos, o sea, monocristalinos, policristalinos, y si son calificados por calidad, Tier 1, Tier 2, Tier 3, etcétera. Hay una gama enorme de posibilidades, estimado. Pero todo aquello está regulado por el RIC número 9 y además tiene que ser instalado, por supuesto, por un instalador autorizado. Porque si yo quiero inyectar energía a la red que me sobró, que me está sobrando, ¿cierto? Esa energía tienen que pagármela y yo tengo que pedir el cambio ¿cómo se llama? De, de medidor. Po. El medidor tiene que ser bidireccional. Así como marca cuando yo estoy consumiendo, va a retroceder cuando yo esté inyectando, para tener un ahorro en cuanto a energía. Y lo otro es que ese ahorro, claro, se descuenta, pero te lo pagan muy mal. Pues. Por ejemplo, el kilowatt hora, el otro día dijimos, ¿cuánto valía el kilowatt hora? Alguien dijo que valía, no sé, 180 pesos, en no sé en qué ciudad, y claro, eso es lo que te cobran a ti.
pero cuando tú inyectas 1 kilowatt, te lo pagan a 50 pesos. Entonces, no es equilibrado lo que te cobran versus o sea, lo que tú compras más lo que tú vendes. ¿Ya? Si costara lo mismo, impecable, pero de lo contrario, no. Tú consumes 1 kilowatt y te van a cobrar 180 pesos, pero si tú inyectas 1 kilowatt a la red, te van a pagar 50 nomás, 60. Sí, pues. Entonces, claro, tú puedes tener un 10 kilowatts, fantástico, pero hay que generarlo. Hay que tener esos 10 kilowatts en potencia. Sí, pero a lo que iba, si estos paneles son de 10.000 o 12.000 watts, claro, 12.000 watts, si es que yo quiero regularizar la vivienda, ¿tendría que hacer en la memoria? ¿O no? ¿O eso es independiente? Porque lo único que estoy yo declarando es que lo que yo estoy consumiendo en casa es de menos de Sí, 10.000. claro, sí, sí, pues, si es menos de 10.000, aunque el tratamiento de la autogeneración es distinto, ¿ah? No es lo mismo que lo que estamos haciendo nosotros. Eh, pero lo más probable es que yo no he mirado bien el RIC 10, 9. En realidad no lo he mirado nunca. Ujú. Sistema de autogeneración, a ver, veámoslo, así como la pasada. Ya, ok, referencia y sistema de transferencia abierta, disposición general de todo sistema de tiene que estar puesta, ser declarado mediante una comunicación de requisición. Claro, hay que declarar como a la superintendencia, eh, meter también están aquí las características para para la conexión a la red, ¿cierto? La autogeneración del equipo. Por aquí no habla de fotovoltaico, dice elementos o sistemas de autogeneración, ya sea cualquiera, ya está abierto ahí. Claro, tiene que tener protecciones sobre corrientes, falla de tierra, protección de la red, protección de potencia inversa, sistema de control de inyección cero, puesta a tierra, en caso de protección de red, instalaciones. Sí, oye, largo este RIC también, ¿eh? Yo creo que protección anti-isla, acoplamiento, protección de la potencia inversa, potencia instalada. Mira, bajo, a ver, tiempo de operación, ya. Sí, sí, habla aquí potencia grande, ¿ah? De 300 kilowatts, 300 kilowatts, sí. ¿Qué instalaciones domiciliarias con empalme en baja tensión de hasta 10 kilowatts? El o los equipos de generación tenga la potencia generada que no supere el 30% de la capacidad de empalme de la instalación de consumo. Sí, 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 sí. Ya, bueno, este yo no lo he visto, pero me parece bastante técnico, ¿ah? Equipo de generación, sincronismo y asincrono. Claro, las personas te pueden vender y todo. Lo que pasa es que en el fondo, estas compras así que son en ese estilo, ellos jamás van a pensar en que uno lo va a regularizar, sino más que nada lo piensan como independizarse de la red eléctrica, desconectarte. Está pensado de esa forma. Tal vez hay que ver también si los equipos cumplen con la normativa SECU para que puedan declararse. Pero que se puede, se puede. Claro que se puede. Yo tengo aquí, para ser más cercano, un pequeño kit de paneles fotovoltaicos, que le estoy haciendo justamente una clase a compañeros de ustedes, ¿ya? Del banco también. Y estamos terminando las clases también, porque partieron justo con ustedes. Y nos enviaron un kit con 2 paneles de 25 watts, que son chiquitos, no son tan, o sea, son chicos, ¿eh? ¿De cuántos serán? 60 por 40, una cosa así. 2 paneles, 2 baterías que son de 7 amperios y un controlador. Pero con eso hemos hecho hartas cosas, ¿eh? Pero la conexión, fíjense ustedes,
muchachos, la conexión de todo el sistema es simple, diría yo. Lo complejo es la teoría. La teoría es lo complejo. Los cálculos, el hacer el dimensionamiento para hacer una instalación, tiene que ver con muchos factores, como incluso la localidad donde usted esté, po, porque no todos a lo largo del país, sobre todo, no tenemos la misma calidad de sol, digamos, ni las horas solares necesarias para cargar las baterías. Entonces hay que tener en cuenta muchas cosas, muchachos, para una instalación de autoconsumo bueno, este kit pequeño está pensado en iluminación también, ¿eh? Solamente en iluminación, porque si necesitamos para un consumo, un inversor para que alimente sistemas o equipos que tengan motores, llámese secadora, lavadora, refrigerador, batidora, necesitamos un inversor que entregue una señal sinusoidal pura o de onda pura que se le llama. Si queremos que la batería aguante y se descargue no más allá de un 35%, necesitamos batería eh, de litio en lo posible, ¿ya? Y la batería de litio vale 1,5 millones, qué sé yo, tenemos que verificar si vamos a trabajar en 12, 24, 48 volts, etcétera, etcétera. Hay una serie de condiciones. Los conductores también hay que ver qué tipo, hay cable solar, no se ocupa un cable normal como el de 2,5 que tenemos nosotros, no, se ocupan cables solares, todo tiene que ser con terminales, ¿ya? Los MC4, las canalizaciones, MTU, etcétera. Los clamps, hasta la sujeción al techo es compleja porque lleva unos perfiles, lleva E-clamp, M-clamp, group clamp, que son las fijaciones. Es complejo, no es simple, muchachos. Yo les puedo mostrar un video, ¿eh? A propósito de esto, les puedo mostrar un video que dura 2 minutos y muestra una instalación de una persona que yo conocí, de una señora en realidad, que yo conocí ahora poquito en Antofagasta, cuando estaba en Antofagasta, y empezamos a conversar y ella me dijo, mire, por favor, yo tengo una instalación de 6 paneles fotovoltaicos, me dijo, y me mostró la batería, claro que está lleno de tierra, así como que está, así como en un galpón nomás, así, no con mucho cuidado, pero me muestra en parte los elementos, el técnico que le estaba haciendo la instalación. Si gustan lo podemos ver. Si no nos desviamos mucho, démosle nomás. ¿Cómo dices tú, perdón? Si no nos desviamos mucho, No, démosle nomás, po. no, que no vamos a desviar si esto todo sirve, todo sirve. No, si ni nada, mira, si demora 2 minutos, ¿no? O 3, no menos. Mira, ya lo van a ver, dame un minuto para buscarlo. Sí, pues ya que estamos en esta, por supuesto que lo podemos ver, pues, sin el problema. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, aquí no lo tengo. Espera un poquito. Estos videos que son más pesados los guardo en disco duro externo porque mi computador está colapsado. Ya no le cabe 1 giga más. A ver, muchachos, dame un minutito. Es que igual es interesante porque yo, como le digo, estoy haciendo un curso de paneles en este instante con colegas suyos y ha resultado bastante bueno, fíjate, porque me he hecho hartas cosas. A ver. Con los equipitos que tenemos, que son pequeños, yo lo he conectado de distintas maneras y se ha explicado el por qué. Y como las clases son a esta misma hora, los lunes y los miércoles, entonces es imposible hacer pruebas en vivo. ¿Cómo se llama? Es imposible hacer pruebas en vivo, así que yo lo que hago es hacer videos, po. Y así ha resultado la cosa, demostrando cómo se hace. Aquí está, mira. A ver. Incluso este video lo analizamos con los alumnos también. A ver. Carlita,
Ya mira, yo se lo voy a mostrar, ¿ya? Dame un minutito. Ya puede que a alguien le interese esto también, así, por supuesto que lo podemos hacer, ¿ya? Lo podemos ver sin problema. Compartir, ya. Aquí va, muchachos. Esto en el norte, en Antofagasta, ya en el desierto. ¿Ya? Ahí, ¿cómo se llama? Está lleno de tierra, me fijé, no, no está muy bien cuidada la instalación, pero aquí hay una explicación de la persona que está instalando, ¿ya? O que instaló, no sé. A ver, ahí va. Carlita, ahí te explico cómo es el sistema. Se toma la energía de los paneles solares, van todos unidos, entrelazados unos con otros. Ahí están los 6 paneles, luego baja la energía que va hacia la garita de control adentro. Este que está acá es la tierra. Por ahí ingresa la energía. Se viene, ingresa por acá. Acá hay un fusible, que es el que viene desde arriba. Uno va directamente por acá y llega hacia la energía domiciliaria. O sea, acá. Viene directamente acá. El otro pasa por aquí, luego pasa por este controlador y aquí baja y carga las baterías. La salida que tengo acá del fase la tenemos puesto con un, o sea, con un automático acá y este es el positivo. Y por acá ingresa el negativo que viene de las baterías. Luego sale la energía, pasa por acá por el inversor, se transforma de 12 a 220 y pasa de aquí directamente hacia el interruptor que me va a dar la energía domiciliaria y aquí es donde sale toda la energía ya para conectar a los artefactos del hogar. Carlita, ahí te... Bueno, ahí está la explicación, no es muy técnica, que digamos, ¿cierto? Pero si se fijaron, ese inversor era de 4.000 watts. Entonces, por eso yo eh, era de 4.000 nomás, po. Entonces, debe cubrir seguramente las necesidades de los 6 paneles. Entonces, si estamos hablando de más de 4.000, estamos hablando de más. Esos paneles eran creo que de 250 watts cada uno. Entonces, igual harta inversión y harta potencia. Yo he visto inversores de 6.000 watts, pero ya con 6.000 es suficiente para una casa, dejando fuera, sí, todo lo que es motores, ¿ya? Si yo quiero cargar celulares, el notebook, el wifi, el router, ¿cierto? La tele, claro, funciona, pero lo que es motores necesitamos inversor de onda pura. Y eso es mucho más caro, muchachos. Bueno, ahí estamos, más o menos, si lo vieron bien, ¿cierto? ¿Se notó? Está lleno de tierra, ¿eh? Esto fue gasta. Sí, sí se notó. Sí, profe. Bueno, ahí les dejo como la inquietud, ¿cierto? Pueden averiguar, pueden ver. Igual interesante, es súper interesante este tema de los paneles solares, ¿eh? Es bueno. Pero la parte teórica es densa, eso sí. La parte teórica es bien densa, porque parte con la hora solar, depende de la ubicación de las personas, o sea, de las ciudades. Eh, entonces, en Punta Arenas no es lo mismo que en Arica, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, eso va a depender del- de la ubicación geográfica, principalmente, pero entre otras cosas. Pero, como les digo, todo parte desde un cuadro de consumo. Una tabla igual que similar a la que tenemos, el cuadro de carga nuestro, parte de ahí. Ahí uno tiene que decir, ya, quiero que me alimente esto, otro, y con eso podemos dimensionar nuestro sistema. El otro día, sin ir más lejos, a la vuelta de cuando estuve en Antofagasta, en la semana pasada hubo un corte de luz aquí gigante, ya entre como las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, y yo saqué mi sistemita, que ni siquiera lo había cargado, porque yo estuve en Antofagasta harto tiempo, y puse mi ampolletita, que tiene una sola,
y iluminó perfecto, perfecto. Es más, hoy me llegaron, compré ampolletas estas ampolletas son de 9 watts, pero de 12 volts, por supuesto. Y yo, es más, mire, de puro cupuchante les voy a mostrar. Compré ampolletitas de 3 watts. 3 watts, miren, aquí están, muchachos. Aquí está, mira, una ampolletita E27, ¿cierto? En la rosca, igual a las nuestras, pero son de 3 watts nomás, de 12 volts, 3 watts. Miren, compré 10, porque pretendo instalar mi sistema. 10 ampolletas de 3 watts son 30 watts, ¿cierto? O sea, en el fondo serían 3 ampolletas de 9 watts más o menos, o de 10 watts. Estas no, yo he buscado, no he encontrado, las mandé a buscar afuera, pero aquí están. Mira, son chiquititas, alumbran menos, pero una ampolleta la que nos llegó, que es de 9 watts, son 3 de estas de 3 watts. Entonces, 3 ampolletas distribuidas alumbran más que una de 9. ¿Ya? Eso, chiquillos. O sea, el sistema, siendo tan pequeño, puede servir para lo que es iluminación, perfecto. Si alguien quiere una luz en el patio, o 2 o 3 luces en el patio toda la noche, perfecto. Si uno quiere una luz en el antejardín y 3, 4 en el patio, de baja potencia, sí, perfecto. Te va a funcionar perfecto. Etcétera. No sé, es un decir, pero eso parte con el cuadro de consumo, muchachos. Un cuadro de consumo de cargas. O de sí, consumo. Ok, ahí me desvié un poco, pero lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Ya, chiquillos. Después manda el link de donde compró las ampolletas, que yo Ah, también no, tengo un... AliExpress nomás, po. Busqué 9 ampolletas de 3 watts. Y me llegaron hoy día, si están incluso embaladas. Y saqué una nomás para probar y funciona. Buena, porque yo Sí, no he podido pillar ampolletas de 12 volt tan no, bajitas. tan escasa. No, escasa. Yo fui el otro día a Liz y pregunté, no tenía idea. La niña me estaba mandando, no sabía. No, ¿para qué le vamos a echar la culpa a la niña? No sabía, no tiene nada de. Es que era una casa eléctrica. Es Una, que ahí lo venden con el kit del inversor. Un la inversor ampolleta. chiquitito. Ah, Sí, por el que venden con el Sodimac, venden el kit chiquitito con inversor. Un claro, inversor de 500 watts, entonces sí, se ahorran el tema de estar trayendo ampolletas de 12 volts que son también más caras y más escasas. sí, yo como te digo, compré 10, pero son chiquititas y habían de más, sí, pues habían. Pero yo busqué pequeñas para tener más cantidad de ampolletas en vez de menos. Y 3 ampolletas de 3 watts va a ser equivalente a una de 9, pero puedo iluminar distintos ambientes. Cuando se corta la luz, pucha, ir al baño es un problema, ¿o no? O poner una en el living, otra en el comedor, o en la cocina y otra en el baño, ¿por qué no? Y 9 watts ¿cómo se llama? 9 por 4 son 36 watts nomás, y nuestro sistema tiene hasta 184 watts de consumo. Entonces, podríamos yo tener esa ampolleta 5 horas prendida sin problema. ¿Te fijas? Bueno, eso es más o menos interesante. Por supuesto, es un tema que es importante, es necesario. Es importante tener ahí quizás ese conocimiento, ¿ya? Pero con lo que nosotros ya hemos aprendido de los series, paralelos, cálculos de potencia, ley de Ohm, ya hay un combo dado ahí, hay un 25, un 20% del curso hecho, muchachos. Así mismito es. Sí, así es. Ya, a ver, chiquillos, estamos viendo la ley. Dame un minutito. Dame un minutito. ¿Dónde estoy aquí? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Va, me perdí. Aquí. Aquí. Ahí está. Sí, ahí estoy. Mira, ni siquiera
hemos aterrizado, estamos ahí recién en las definiciones y todo aquello, ¿no? Ya, ya yo le mostré ahí las ampolletitas tan buenas. Son de 3 watts, imagínense. 3 watts, no es nada 3 watts. Y entonces, vamos acá. Estamos aquí. Ya estoy compartiendo, ¿cierto? Sí, pues. Aquí. Ahí estoy. Voy para arriba. Ya, dice. En este apartado se indicará. ¿Estamos dónde acá? Estamos en la descripción de la obra, ¿ya? Cálculo justificativo. Ah, en la memoria explicativa. Eso es lo que estaba diciendo. Memoria explicativa, ¿ya? Todos los componentes, imagínate, cálculo, eh, qué sé yo, descripción de la obra, ya cálculos justificativos, cálculos, memoria de cálculo. Se deberá presentar el documento denominado memoria de cálculo y en ello se incluirá en general las características eléctricas del sistema desde la cual la instalación será alimentada, como los valores de cortocircuito en el punto de suministro y las mediciones que se hayan realizado en terreno y todo otro dato y cálculos que sean necesarios para la correcta interpretación del proyecto y posterior ejecución de la obra. Denme un minuto, muchachos. Entonces, los cálculos presentados en la memoria de cálculo se basarán en datos fidedignos, aceptados por la superintendencia o avalados por entidades responsables y entre otras justificaciones se deberá incluir análisis de carga, cálculo de intensidad de corriente, cálculo de alimentadores y conductores, cálculo de canalizaciones según tipo, código utilizado, sección, tipo y código utilizado, cálculo de caída de tensión en el alimentador en circuitos finales, análisis de distancia de seguridad, cálculo de cortocircuito, los niveles de cortocircuito informados por la empresa distribuidora, etcétera. Para instalaciones cuya potencia declarada sea superior a 20 kilowatts, o sea, mucho, o para instalaciones conectadas a través de un empalme a media tensión, se deberá incluir adicionalmente lo siguiente: estudio de coordinación y selectividad de protecciones, cálculo de iluminación, cálculo de diseño de un sistema puesta a tierra, bla, 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 bla. Ya no nos compete a nosotros para nada esto. Especificaciones técnicas. A ver, voy a saltar un par de cosas, porque esto es para la memoria explicativa, a la media tensión y baja tensión. No, ya no nos compete. Ubicación de materiales, sí, eso sí, va en la memoria explicativa. No en los planos de cuando la potencia es inferior a 10 kilowatts, que sería quizás nuestro caso. Informe de verificación inicial. Todo proyecto eléctrico declarado a la superintendencia deberá contar con un informe de verificación inicial que contenga los resultados de los ensayos y las mediciones de acuerdo a lo indicado en el 8123 del pliego técnico normativo RIC número 19, que es el puesta en servicio, y en el detalle de los instrumentos utilizados. Se fijan, es súper engorroso el tema para instalaciones, por supuesto, mucho más grandes que la de una casa habitación. Ya, por aquí sí. 6.3, plano de instalación eléctrica de consumo. Esto es lo que en realidad queríamos ver, ¿cierto? 6.31. En los planos de un proyecto se mostrará gráficamente el esquema eléctrico y la forma constructiva de la instalación que incluya la vista plana, frontal, lateral, según corresponda, indicándose la ubicación de los componentes, las dimensiones de las canalizaciones, su recorrido y tipo, en general, las características de las protecciones y de todos los elementos que componen el sistema eléctrico proyectado. O sea, lo que hemos visto. Los planos correspondientes al proyecto de una instalación se dibujarán mediante software de dibujos AutoCAD, formato DWG o equivalente. No es que sea solo en AutoCAD, podría ser otro software, pero o equivalente, dice. Ya antes se hacía
¿cómo se llama? En papel diamante, papel diamante, con Rapidograph, con tinta, todo se hacía bastante más artesanal. Pero, y lo frustrante era cuando uno estaba terminando el plano y se le caía una gota así, ¡pum!, de tinta. Y no hay cómo sacarla. Quedaba manchado o hacerlo de nuevo. Imagínense el medio trabajo. Mucho, demasiado trabajo. Eso bueno, ahora se puede hacer en AutoCAD. En AutoCAD se puede trabajar con, ¿cómo se llama? Con layer, o sea, con capas. Se puede dibujar un circuito sobre otro en colores, qué sé yo, se puede hacer muchas cosas. Es un software muy poderoso. AutoCAD o equivalente, quedando resaltado en los mismos circuitos, cuadros de carga, diagramas unilineales y componentes, por los que se deberán utilizar para esta finalidad layers, claro, está lo que estaba diciendo yo, layers de un color que resalten del fondo de una sección mayor que las utilizadas para la planta de arquitectura, evitando problemas de contraste, ejemplo, letras amarillas sobre fondo blanco, claro. Los planos se dibujarán sobre algunos de los formatos normales de la serie A. De acuerdo con la norma chilena 13 oficio 93, se evitará en lo posible el empleo de los formatos alargados indicados en la dicha norma, para lo cual se recomienda efectuar cortes en los respectivos planos de planta. El anexo 18.1 de este pliego se muestran los formatos indicados. Bueno, eso está aquí. Ahí están los formatos. ¿Ya? Tenemos el más chico de los formatos autorizados, o digamos que se puede hacer un plano en formato A4, que tiene 210 milímetros por 297, que viene siendo casi una hoja carta. Eso es un formato A4. Bueno, nosotros en la hoja carta no es formato A4, es letter, pero es muy, muy parecida en cuanto a estas dimensiones, 210 por 297, o sea, 21 centímetros por casi 30 centímetros. El formato A3 son dos hojas cartas puestas una al lado de la otra. Ese más o menos el tamaño del formato A3. El formato A4, bueno, en realidad lo que se hace aquí es tomar el largo de un formato que va a ser el ancho del siguiente formato. Si ustedes se fijan, mira, el 210 por 297, el 297 por 420, después 420 por 594, después 594 por... ¿Se fijan? Van... ¿cómo se puede decir? El largo de uno es el ancho del siguiente. Hasta llegar al formato A0, donde si usted multiplica 841 por 1189 milímetros, nos da 10.000 milímetros cuadrados, que es un metro cuadrado. ¿Ya? El formato A0 es un metro cuadrado, no es un metro por un metro, porque ustedes están viendo que son 841 por 1189, o sea, menos de un metro por algo más de un metro, y eso nos da un metro cuadrado. Y bueno, hay un formato A0 ya es grande, gigante. ¿Ya? Normalmente por una casa de habitación, formato A3. Y ahí están los márgenes. ¿Ya? El margen izquierdo es más grande porque antiguamente se usaba para la perforación, cuando se perforaba y se doblaba el plano para archivarlo, muchachos. Ahí están los formatos, mira. El A4, el A3, como si estuvieran todos de ese tamaño. ¿Eh? Fíjate, el A3, ahí está, se me va a apagar. Espera un poquito, voy a cargarlo, se me va a apagar. Ahí está. Formato A3. Es que si ustedes se fijan, mira, bueno, no quiero entrar en detalles, pero si usted tiene un lado A, que viene siendo X, si yo levanto una X para arriba, ahí tendría yo un cuadrado, ¿cierto? Entonces, fíjense la diagonal. La diagonal entre X, o sea, la hipotenusa de un triángulo, ¿cierto? Del lado X y el otro lado X, la hipotenusa va a ser X por raíz de 2. Raíz de 2 es 1.41. Y si yo tomo un compás y hago esta curva, me va a dar el alto. De esa forma se sacan los formatos, muchachos. ¿Ya? Eso. Y este alto
Posteriormente, este alto va a ser el ancho del siguiente. El siguiente se hace lo mismo para obtener los siguientes. No sé a quién silencié, pero lo silencié. ¿Dónde estoy? Me perdí. Ahí está la explicación de cómo se obtienen los formatos, muchachos, de distintos formatos. ¿Cuál es el...? Bueno, no puedo decir yo, este es el que siempre se ocupa, ¿no? El formato A3 es normalmente el que se utiliza para estos planos, ¿ya? Que son 2 hojas carta más o menos. ¿Ya? Podría ser el A2 también. Bueno, de esta forma se obtienen los formatos, muchachos. Eso está aquí. ¿Dónde estaba? Bueno, está diciendo en general de que se ocupa el AutoCAD, ¿cierto? Para hacer estos esquemas, estos proyectos, ¿cierto? Y se utiliza los formatos que están ahí, en esa tabla. Esto es el RIG número 18 que ustedes lo tienen ya, ¿cierto? Yo se lo envié. Las rotulaciones, los rótulos, ¿cierto?, de los planos correspondientes a instalaciones de consumo tendrán la forma de distribución mostrada en el anexo 18.2 de este pliego que está más abajo, también lo vamos a revisar. En este caso, de ser necesario, se podrá agregar algún otro tipo de rotulación, la que no deberá interferir con lo prescrito en el pliego técnico. En la primera lámina, que compone un proyecto eléctrico, ¿cierto?, deberá mostrarse la ubicación geográfica de la instalación indicando las coordenadas geográficas, ¿ya? Las coordenadas geométricas, ¿cierto?, de nuestra ubicación. Adicionalmente, a lo indicado en el punto 635 anterior, los planos deberán contar con un croquis de ubicación donde se muestran las calles que delimitan la manzana en la que la propiedad está ubicada. Ya eso se hacía antes, así tipo un plano indicando el norte, ahora se coloca la ubicación, así como si fuera una ubicación de WhatsApp. Cuando uno manda la ubicación, se coloca eso. Porque en el rótulo anterior, bueno, en el del lado aparece la dirección, la calle, la ciudad, etcétera, y la población. Todas las láminas de los planos deberán indicar a lo menos el destino de la instalación y los números correlativos y total de la lámina. Por ejemplo, lámina 1 de 3, lámina 2 de 3, 3 de 3, etc. A eso se refiere. En los proyectos que comprenden más de una lámina se deberá indicar en la primera de ellas una lista con el título y descripción de cada una de las mismas. Todos los símbolos utilizados en los planos del proyecto eléctrico deberán ser claramente descritos en un cuadro de simbología. Ya, esto, la verdad que en algunos planos lo he visto yo, en otros no lo he visto definitivamente. Como que se olvida, porque si todo el mundo conoce la simbología, entonces dice, ¿para qué vamos a colocar la simbología si todo el mundo la conoce? Pero aquí dice también que en esta parte de la simbología uno debiera insertar símbolos. No, cuando no hay algo que simbolice un equipo o un artefacto, uno puede inventar el símbolo y ahí sí hay que ponerlo en el cuadro de simbología, ¿ya? Porque podría no existir alguna cosa que yo esté ocupando y lo pongo ahí, entonces yo puedo inventarlo y poner en la parte de simbología ese símbolo y explicar de qué se trata. En el cual dice se indicarán las características técnicas de cada uno de ellos. Por ejemplo, nombre, función, uso, corriente nominal, corriente de ruptura, grado de protección IP, materialidad, etc. Los componentes de una instalación se deberán representar gráficamente en los planos de arquitectura y o tipográficos con la simbología indicada en el anexo 18.3. Ahí están los símbolos de este pliego. En el caso en que el componente no se encuentre en el catálogo de simbología de este pliego, ahí está lo que le estoy diciendo. Alternativamente, se podrá usar una simbología distinta o complementaria, la cual deberá cumplir lo indicado en el punto 639. O sea, tenemos que, la podemos inventar, pero tenemos que poner las características después en el cuadro de símbolos. Los dibujos de los planos de arquitectura correspondientes a las instalaciones de consumo se verá preferentemente, utilizará preferentemente la escala 1:50. Sí, siempre se ocupa 1:50. Pudiendo utilizarse
en caso de necesidad la escala 1S20, 1S100, 1S1200. 200, perdón. Y en el caso justificado, podrá usarse la escala 1S500. En el dibujo de descripción de las instalaciones y detalles de montaje o similares se podrá usar cualquiera de las escalas indicadas en el punto 6311 anterior, de acuerdo con las necesidades, o bien, en caso justificado, podrá dibujarse los detalles sin escala adecuadamente acotados. El dibujo debe ser fácilmente legible y corregir toda la información necesaria. Contener. La simbología debe ser indicada en el punto 639 de este pliego. Claro, ahí más adelante está la simbología, la misma que nosotros conocemos. En casos especiales podrán usarse distintas escalas en el mismo dibujo. Por ejemplo, en el plano de perfil de una línea podrá usarse una escala en el sentido horizontal y otra distinta en la vertical. La interconexión eléctrica de los distintos alimentadores, circuitos y equipos, así como sus principales características dimensionales y las características de las protecciones de toda la instalación se mostrarán en un diagrama unilineal. ¿Ya? Ahí apareció el diagrama unilineal, famoso. ¿Dónde está? Me perdí. Ahí está. Todo proyecto debe contener un diagrama unilineal que muestre los detalles desde la acometida hasta la última protección de la instalación, en el cual estará incluido lo siguiente. Este es el diagrama unilineal. Diseño y disposición de la acometida, alimentadores y subalimentadores. Cantidad, longitud, disposición y sección transversal correspondiente a la acometida, alimentadores, subalimentadores, tanto de los conductores como de las canalizaciones. Y la capacidad de transporte de corriente luego de aplicar las disposiciones normativas vigentes. Tipo de protección para media y o baja tensión. Valor de la corriente nominal, nivel de corriente, de ruptura, curva de operación, ¿cierto? La curva C, B, marcas, modelo de la protección y número de polos. Todo eso tiene que ir en el cuadro de carga. Para los empalmes de media tensión debe incluirse los datos técnicos de los transformadores, condensadores, baterías de acumuladores y grupos electrógenos, si existen. Detalle de la distribución de los circuitos de media y baja tensión, cuando corresponda, además, la sección de los alimentadores primarios y secundarios y su canalización, y la capacidad nominal de cada uno de los tableros. Fíjense, todo lo que tiene el cuadro de carga, o sea, el diagrama unilineal. Sistema de puesta a tierra, donde se indique el valor de la resistencia de puesta a tierra y todas las características técnicas de cada uno de los elementos pertenecientes a esta, incluyendo los instrumentos utilizados en la medición, ya para medir resistencia de tierra, el telurómetro y otros más. Además, para proyectos eléctricos de instalaciones de consumo conectados a través de empalmes de media tensión, deberá informarse los niveles de tensión de paso y contacto tolerables. Se deberá incluir un detalle de los consumos de la instalación en un cuadro de carga. Aquí está el cuadro de carga. Un detalle de los consumos de la instalación. La forma y datos que se deben anotar en los cuadros de carga de alumbrado, fuerza o climatización se muestran en el anexo 18.4. Y ahí lo vamos a ver. En todo proyecto eléctrico, cuando exista más de un cuadro de carga, se deberá incluir un cuadro resumen de carga como el indicado del 18.4. Ya, eso también lo vamos a ver después. Bueno, ahora no, quizás, pero no alcanzamos, pero la próxima semana. En todo proyecto eléctrico se deberá incluir un cuadro resumen de alimentadores y subalimentadores según lo indicado en el anexo 18.4, bla, bla, bla. Sí, también. El dibujo, escritura, acotamientos, etcétera, de los planos de instalación eléctrica deberán ceñirse a la norma chilena 13, oficina 93, oficio 93, sobre dibujos técnicos en la parte pertinente. Informe de imágenes. Exigencia del informe de imágenes será obligatoria su presentación cada vez que el proyecto requiera de una memoria explicativa de acuerdo, ya eso no, a lo indicado en el punto 6.2.1 de este pliego técnico. ¿Ya? ¿Qué más? Antes de comunicar la puesta en servicio de la instalación, el instalador deberá realizar un informe de imágenes que muestre gráficamente la instalación ejecutada, el que deberá contener como mínimo los siguientes puntos si corresponde respetando el siguiente orden. Numeración de la propiedad, tablero general, puerta exterior cubierta sobre equipo de instalación interior, junto con su rotulación, nombre del tablero, nombre del circuito, equipo de medición, etc. Tablero de distribución con lo indicado en el número 6422. Tablero de banco de condensadores, tablero de transferencia automática, canalización, conductores, tuberías, bandejas, caja de irrigación, caja de paso. Todas son fotos.
canalización subterránea, cámaras subterráneas, disposición de conductores, las tuberías junto a los separadores conductores y su tipo de aislación, tubería y su clasificación, uniones y derivaciones, zanja donde se canalizan los conductores, etcétera. Canalización, área, postes y su anclaje, disposición de los conductores aéreos, conductores y su tipo de aislación, tipo de protección, uniones y derivaciones. Fíjense, todo esto. Sistema de puesta a tierra nuevo. Mostrar las imágenes de su construcción, en la que se aprecia la profundidad del aterramiento, las dimensiones, uniones y camarillas de registro, imágenes panorámicas del lugar. En caso de unirse a un sistema de puesta a tierra, mostrar los valores de las mediciones de la puesta a tierra junto a su ubicación y camarilla de registro o puntos asequibles. Imágenes de los equipos utilizados en la medición mostrando algunas mediciones. Imágenes de la medición de resistencia puesta a tierra mostrando el valor final obtenido según el procedimiento descrito en el anexo 6.3 del pliego técnico RIC número 6, etc. Aparatos eléctricos, interruptores, enchufes junto a sus uniones, derivaciones, equipo de iluminación, luminarias interiores, exteriores, etc. Como ven, un proyecto eléctrico es complejo. Debe entenderse que las imágenes solicitadas son una representación de la instalación en general y que se solicitará en función del equipamiento que tenga la instalación, por lo que no es necesario detallar tablero o circuito de la instalación. En el caso de que la instalación cuente con un sistema de respaldo de energía, el informe de imágenes deberá contar con la siguiente información: tipo de sistema, UPS, generador, batería, etcétera, placa, protecciones, canalización de conductores, señalética empleada, etcétera. ¿Ya? Quedamos ahí en el 6.5, muchachos. Acuérdenme, porque ya nos cansamos, ¿cierto? Ah, no, aquí termina ya. Pues. A ver, de los proyectos tipo, en el caso de las instalaciones que se ejecuten en forma repetitiva, bueno, sí, en condominio, por ejemplo, basadas en una misma planta de arquitectura, se aceptará la presentación de un proyecto tipo, lo cual deberá ser indicado en la misma lámina del proyecto y en la memoria explicativa detallando la cantidad de instalaciones repetitivas. Ya, eso es como lo general, ¿ah? Es como lo general. Y aquí ya entramos en la parte más dura, que es formato de presentación de proyectos, ¿ya? Ahí están los formatos, esto es lo que estábamos viendo recién, los rótulos, que los vamos a revisar, los planos, ahí están los rótulos, ahí está la simbología, que ya la conocemos, o en parte por lo menos, o gran parte en realidad. Los cuadros de carga de alumbrado, de fuerza, de calefacción, el cuadro resumen de carga, de alimentadores, el diagrama unilineal, y termina, ¿ya? No queda mucho, muchachos, chicos. Ya poquito ya de este pliego técnico. Lo vemos el próximo martes, si Dios quiere. Chiquillos, necesito, por favor, me envíen a mi correo, nuevamente, los que quieran, por supuesto, el plano. Ya hubo un colega ahí que dijo, yo lo tengo medio hecho. Ya, pues perfecto. Me lo envían cuando le termine. De aquí al martes. Voy a anotar mi correo nuevamente para que lo tengan, ¿ya? Esto lo he dado hartas veces, pero puede que no. Gmail, Gmail, ya, ahí está. Chiquillo, ahí le envié mi correo. Le envié el video del cálculo de conductores también al WhatsApp. ¿Ya? Y eso, muchachos. Queda menos, quedan 2 clases nomás, el martes y jueves próximo. El martes pretendo revisar los trabajos que lleguen, quizá terminar esto, hacer un plano tal vez, o una instalación física nuevamente, un 924 con un 915, algo así, aquí. Y el último día, bueno, abrochar nomás y no sé, pues, ver las últimas dudas, cosas que surjan en el instante. Chiquillos, están ahí, ¿cierto? Sí, Por profe. supuesto, profesor. Sí, señor, aquí estamos. Estamos por acá. Qué bueno, eso es bueno. Y disculpen que me explaye, pero yo sé que les debo como 10 recreos, pero ya el último se lo devuelvo todo junto. En el próximo curso. El otro curso, claro, puede ser, pues, quién sabe. Pues. Ojalá pudiéramos estar ahí nuevamente juntos más adelante, quién sabe.
Muchachos, un placer estar con ustedes nuevamente. Nos vemos el próximo martes, si Dios quiere. Gracias, profesor. Y manden su trabajo, por favor, ahí está el correo. Envíenmelo. Dale, profe. ¿Ya? Ya, Ok. no hay problema. Ya, profe. Eso sería por hoy, muchachos. Buenas noches a todos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Buenas Profesor, buenas noches. noches. Chao, Que profesor. descanse, Buenas profesor. noches. Compañeros, buenas noches. Chao, Chao. adiós. Buen fin, Chao, chao. buen fin de